Vamos a dar inicio entonces al tema número 24. Mis amados, abran su Biblia por favor en San Lucas capítulo 14. Voy a darle lectura a partir del verso 1 al 11, por favor. A los que les gusta anotar, este tema lleva como título La sanidad de un hombre hidrópico. Muy interesante, por cierto, mis amados. A mí me bendijo mucho este tema y yo sé que usted, si abre su corazoncito, también va a recibir esa bendición de parte del Señor. Dice la Escritura lo siguiente en San Lucas 14, versículo 1: la sanidad de un hombre hidrópico, los milagros de Jesús, que es el tema principal. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaban delante de él. Escuchen bien lo que dice ahí, ¿no? Tiene una letra de más ahí, ¿no? Y he aquí que estaban, dice la Reina Valera, y en sí pues estaba, ¿no?, delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno, su buey, cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Y en el versículo 11 y último dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a conectar la enseñanza, mis amados, porque si usted sigue leyendo, el Señor Jesús lanza dos parábolas más que están conectadas al mismo milagro que vamos a tratar hoy. Acuérdense bien que Cristo Jesús hacía milagros por propósitos, mis amados. Creo que hasta ahorita lo hemos entendido, llevamos 24 temas. Esta serie la comenzamos el 3 de diciembre, imagínense. Ya vamos para medio año aproximadamente, mis amados. Qué bueno, ¿verdad? Usted y yo hemos aprendido, y bueno, nos faltan por ahí algunas enseñanzas, y creo que el propósito que Cristo Jesús está enseñando lo hemos entendido y nos ha bendecido, ¿a poco no? Voy a leerle solamente el versículo 14:1 en una versión diferente para que comencemos. ¿Qué les parece? Escuchen bien, Dice la traducción lenguaje actual: un sábado, porque cuando habla del día de reposo se refiere al día sábado. Un sábado Jesús estaba cenando en la casa de los jefes, de un jefe de los fariseos. Todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos, y yo me quedé pensando esto, hermanos: ¿lo vigilaban? O sea, hágame usted el favor, hermanos, qué terrible situación es la religiosidad y el sectarismo. Le hacen una invitación al maestro, y lo único que hicieron es todo lo contrario a cualquier persona que le extiende una invitación de buena manera, ¿no? Los fariseos eran considerados como hombres religiosos, debido a que tenían un compromiso, pues tenían compromisos para cumplir reglas, para cumplir meras costumbres, para agradar a los hombres, pero no agradar a Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, de hecho, les dijo en muchas ocasiones, por decirlo, Mateo 15, versículo 6, el Señor les dijo que era gente que invalidaba la ley de Dios por sus tradiciones. ¿Cuántas veces hacemos eso en el cristianismo, hermanos? Cristo Jesús les vuelve a recalcar ahí mismo en Mateo 15, versículo 9,
que había hombre como ellos que lo honraban, pero solamente en vano. De labios me honra este pueblo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Biblia decía que el corazón de ellos estaba alejadísimo del Señor. Eran considerados religiosos, pero también en Hechos 15, versículo 5, la Biblia considera a los fariseos como una secta, ¿no? Y también habla de otra secta por ahí, ¿no? La secta de los saduceos, Hechos 5, versículo 17. Pero, ¿qué es una secta, Marco? ¿Por qué le llama la Biblia a estas personas secta? Acuérdense bien que secta es toda persona o todo grupo que reemplaza la Biblia por seguir diferentes caminos. Si usted se asoma ahí en el griego pain, usted va a mirar que la definición es seguir diferentes caminos, tomar otras rutas, otros cursos, otras direcciones. La Biblia los cataloga como herejías, ¿no? Porque son gente que se aparta de la verdad de Jesús, pervierten la verdad, pero generalmente lo hacen con expectativas de obtener un beneficio o un provecho personal, hermanos. Esos son las sectas, ¿no? ¿Sabían que esos grupos incluso se atreven, bíblicamente hablando, a llamarnos como cristianos sectarios también? Sí, hay un registro ahí en la Biblia, ahí en Hechos 24, se lo dejo de tarea, ahí en el versículo 5, narra, ¿verdad?, el contexto que había un hombre llamado Ananías, el sumo sacerdote, y también había ancianos, junto con un hombre llamado Tértulo, ¿verdad? Ahí en la época cuando el gobernador Félix, ¿verdad?, designado por el emperador Claudio, este hombre, ¿verdad?, llevan a Pablo estos hombres delante del gobernador, ¿no? Y lo que dice la Biblia es lo siguiente, ¿verdad? Ahí en Hechos 24, versículo 5, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Eso es lo que decían los verdaderos sectarios, le decían a un verdadero cristiano que era Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones dice, entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Imagínense, hermanos, según ellos Pablo era sectario. Escuche bien lo que dice otra traducción, ¿eh? Este hombre es un verdadero problema para nosotros. No se asuste cuando le digan así a usted. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos los unos contra los otros. Pues como no, hermanos, pues no quieren reconocer. Es uno de los jefes de un grupo de hombres y mujeres llamados nazarenos. Así es que no se asuste cuando le digan a usted que es una plaga en medio de gente. No se asuste. A veces nuestra misma familia nos dice que somos como bichos raros, ¿no? No se asuste, hermanos. No se espanten que le digan que es usted sectario, ¿no? Usted se conoce en Cristo. ¿Cuántos reconocen que tenemos una identidad en Jesús, hermanos? ¿Verdad que sí? No se asuste, entonces. Sea luz en medio de esas tinieblas, ¿no? Pedro ahí en el versículo 4:16, en la primera epístola, dijo que nadie se avergüence cuando padezca como cristiano, sino más bien dice glorificar a Dios, engrandecer el nombre de Dios por ello, ¿sí o no, hermanos? ¿No? Entonces, usted engrandezca el nombre del Señor. De hecho, otra traducción dice que agradezca a Dios por llevar ese nombre. Usted y yo sabemos que no somos sectarios, hermanos. No estamos tergiversando la verdad, al contrario, la embellecemos, ¿no? La apoyamos. Dice la Biblia ahí que lo vigilaban, qué terrible condición en el versículo 1. Lo acechaban de cerca, dice la palabra del Señor ahí en Lucas 14, versículo 1. Ahora, ¿qué significa la palabra acechar, Marco? Miren, esa palabra según el griego, tareo, significa que lo observaban muy de cerca, pero con siniestras intenciones, hermano. Fíjense nomás la terrible mente de esas personas, ¿eh? Lo observaban con toda perversidad y con oscuras maquinaciones, según el griego vain, ¿no? Ahora, usted se puede imaginar que estas personas que lo miraban con atención, pero con mucha cautela, para hacerle daño y para atacarle. ¿Usted se puede imaginar cómo Cristo los miraba? ¿Cómo usted miraría a alguien que usted asegura que lo está mirando con unas intenciones secretas al grado de que lo quiere dañar? ¿Cómo lo miraríamos usted y yo, hermanos?
Si sabían que Cristo Jesús lo estaba mirando con un amor como el que cantábamos hace rato. ¿Ah? Tócame, Señor, lo más profundo, transfórmame. Él los estaba mirando con ese amor incondicional e incomparable, eterno. Él quería que los transformaran. Él quería que su vida se transformara, hermanos. Ese milagro, lo vuelvo a recalcar, no fue una presunción. Vamos a aprender de ese milagro definitivamente. Y ojalá y que esa enseñanza, ese milagro, día con día nos limpie, nos transforme, hermanos. Porque muchas personas, ¿verdad? A veces oramos por milagros y eso es excelente, hermano. Yo oro todos los días por milagros, ¿no? Pero en medio de esos milagros, señales y prodigios, mis amados, debemos entender que hay propósitos divinos, los cuales debemos acatar, guardar aquí como tesoro, para que nuestro diario vivir como cristianos día a día se alimente, edifiquemos, hermanos, ¿no? Cuando usted y yo invitamos a Jesús que entrara a nuestro corazón a ser morada, ¿cuántos recuerdan ese precioso día, por cierto, incomparable día? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo miraba usted al Señor, hermanos? Yo me acuerdo muy bien, jamás se me va a olvidar esa imagen de cómo miraba yo las cosas, hermanos, cómo Dios transformó mi vida, cómo miraba yo diferente cuando le dije a Cristo Jesús: sí, mi Dios, sí, mi Señor, entra y gobierna. ¿Cómo miraba usted a Jesús, hermano? ¿Así con esa mente y ese corazón farisaico o seduceo? ¿Cómo lo miraba usted, hermano? ¿Usted lo miraba o lo observaba con esas intenciones? Como cristiano, ¿verdad que no? ¿Cuál es el grupo, por cierto, en el cual yo me considero? ¿Fariseo, seduceo o cristiano, ¿no? Esta era la tercera vez, por cierto, que Jesús era invitado a un banquete por parte de los fariseos. Acuérdense bien que él llegaba, enseñaba, y muchísima gente se enamoraba de las enseñanzas de Cristo, hermanos. ¿Quién no se va a cautivar con un corazón abierto? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y bueno, varios casos que registramos, por decirlo, en Lucas 11:37, hay un registro por ahí de que un fariseo invitó a Cristo Jesús. Hubo un hombre, de hecho, llamado Simón, ahí en Lucas 7:36, dice la Biblia que era fariseo, y este hombre se le acercó, incluso le rogaba, le decía: maestro, ven, vamos, te invito a mi hogar, le decía, dice la Biblia, le rogaba que viniera y comiese con él. ¿Cuántos le ruegan al Señor, mis amados? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y este es el tercer caso que estamos tratando, en donde fariseos le hicieron la invitación al maestro, ¿no? Se dice que Cristo Jesús, fue invitado por su condición como maestro. ¿Cuántos hemos aprendido de Jesús, hermanos? Y seguiremos aprendiendo, ¿sí o no? Bueno, él fue invitado como maestro, como rabino, con propósitos. Él iba a participar en sus diálogos, pero también iba a entregar enseñanzas. Por eso venimos usted y yo hoy domingo, ¿no? A venir a ser enseñados, ¿a poco no? Hoy es el día de reposo para muchos, ¿no? Bueno, muchos no reposan tampoco, ¿eh? Se fueron a trabajar. Ahora vamos a orar para que ya no tengan trabajo los domingos, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que le hablo, no? Balances, ¿sí o no? En esta ocasión, el anfitrión de la casa donde fue invitado Jesús, bueno, se presume que era un maestro de los fariseos, ¿verdad? Era un jefe de los fariseos. Algunos especulan que pudo haber sido un jefe de los que pertenecían a este grupo del Sanedrín, ¿no? El asunto fue que Jesús, mis amados, él imponía su carácter, ¿ok? Y su amor pastoral, ¿no? Su único y su inigualable proceder, ¿verdad? Tenía un tremendo impacto cuando él enseñaba, hermanos, ¿no? Ante la gente religiosa, ante la gente sectaria, como lo vamos a mirar en esta porción. Cuando Jesús se para delante de personas, hermanos, y enseña, hermanos, el corazón más duro, algo sucede, ¿no? En el corazón más empedernecido, ¿a poco no? Él no los miraba como ellos lo miraban, hermanos. Yo no sé cómo mire usted a Cristo Jesús hoy día, ¿no? Él nos mira con amor, Él nos mira con paciencia, Él nos mira con misericordia, mis amados, y no le hace lo que usted piense de Jesús. Esa es la esencia de Dios. Dios es amor, ¿verdad que sí? Cuando se sentó Jesús a la mesa, narra la escritura que miró a un hombre necesitado, hermanos, así como usted y yo, un hombre adolorido, atribulado, muy probable sin aliento, sin esperanza. Muy probable, hermanos. ¿Por qué? Hermanos,
Ahorita les voy a explicar la terrible condición, como muchas otras, ¿no? De qué significa hidrópico, qué significa la hidropesia. Miren, la hidropesia, según el griego hudropicos, es el único caso registrado en las escrituras que fue tratado por el maestro, ¿no? Escúchame muy bien, lo registró una persona que fue médico, Colosenses 4, versículo 14, os saluda el amado médico Lucas. Era Lucas el que hizo este registro, mis hermanos, sabía de lo que estaba hablando Lucas. Los especialistas definen la hidropesia como una enfermedad que causa acumulación anormales de líquidos en los tejidos que se unen. Hagan de cuenta, ¿no? Usted y yo tenemos muchas articulaciones en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene, pues, coyunturas, ¿no? En donde se unen, termina una y se une a otra, ¿no? Bueno, ahí hay ciertos, decimos en nuestro, para que usted me entienda mejor, ¿no? En mi pueblo le decimos gap, ¿verdad? Tienen ahí una ranurita. Bueno, esta enfermedad permite que se guarden líquidos, hermanos. ¿Ok? Pónganme mucha atención. En los tejidos que se unen en las cavidades del cuerpo, o hay una acumulación anormal de líquidos, ¿verdad? En los huecos del interior de nuestro cuerpo. Y esos síntomas son la hinchazón y la circulación deficiente. Yo no soy doctor, estoy tratando de explicarle el asunto, ¿ok? Espiritualmente también se va a distinguir, hermanos, ¿ok? Este mal funcionamiento también daña órganos vitales como el corazón, el hígado y los pulmones, porque la presencia de líquidos ejerce una fuerte presión sobre ellos, reduciendo el espacio para su actividad normal. De hecho, los entendidos narran que las pulsaciones, el beat, ¿verdad? Ese beat de los corazones, miren, fíjense la importancia que tiene cuando el corazón no lanza las pulsaciones o los latidos como debe de ser. Fíjense que esas pulsaciones anormales comienza a haber insuficiencia, ¿verdad? Y eso puede ser motivo de que los líquidos se comiencen a guardar entre medio de las articulaciones, hermanos. ¿Ah? Y esto ocasiona que el cuerpo del ser humano se empiece a hinchar, a inflamar, a inflarse, ¿no? De hecho, ¿cuántos han escuchado de la insuficiencia renal? La insuficiencia renal también es otro síntoma de esto, ¿va? Debido a que los riñones ya no tienen la capacidad de filtrar el agua. En medio de la sangre y del agua, sí, ¿verdad? En medio de la sangre y agua, y los riñones tienen que separar el agua, hermanos. Esa agua, ¿verdad? Se entiende que la lanza a la orina, para que usted y yo tengamos, en este caso, ¿verdad? La orina regular. Bueno, cuando hay insuficiencia renal, se empieza a atorar por ahí el agua, se empieza a guardar, y eso comienza a provocar hinchazón, inflamación, hermanos. No soy doctor, no le estoy diciendo esto porque soy doctor, ¿ok? Esto va conectado a la enseñanza, hermanos. Y eso, según los entendidos, provoca muerte, hermanos, ¿ok? Yo se lo voy a traducir en otras versiones, ¿ok? Y estas versiones le van a dar más luz a lo que le estoy explicando yo. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual, ahí en el versículo 2, cuando dice que aquí estaba delante del hombre, de él, un hombre hidrópico. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados, ahí está, miren, se paró delante de él. La palabra de Dios para todos dice: en este momento se le acercó un hombre que tenía una enfermedad que hinchaba el cuerpo. Fíjense lo que ocasiona un mal funcionamiento corporal, hermanos. ¿Ah? Por eso cuando usted y yo tenemos un dolor, bueno, pues número uno hay que orar, ¿no? Pero número dos también hay que actuar, hermanos, porque a veces el dolor va en este caso, ¿verdad? Como en ascendencia, ¿no? Va subiendo, y hay que ponerle atención, ¿no? El mal funcionamiento corporal le ocasionó una severa hinchazón a este pobre hombre, ¿no? Pero pongan mucha atención a esa palabra inflamada, Dice la Biblia ahí en el versículo del 3 al 6. Vamos a leerle, ¿qué les parece? 14 del 3 al 6. ¿Vamos ahí? Entonces Jesús,
habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les hace una pregunta. Mas ellos callaron. Y él, Jesús, tomándole al hombre hidrópico, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y en el versículo 6 dice que no le podían replicar estas cosas, nadie le pudo decir nada. ¿Ok? Ahora, Jesús, mis amados, en sus tiempos de convivencia, él cuando era invitado a banquetes, él cuando llegaba a una sinagoga, siempre se le presentaban necesidades, porque ella sabía, ¿no? Y esas necesidades eran atendidas por Jesús. Pero escuchen bien esto, hermanos. Cristo Jesús las atendía y la gente las malentendía. Muchísimas veces, hermanos, Cristo Jesús, ¿verdad?, atiende algo y nosotros nos malentendemos, ¿no? O lo malentendemos, lastimosamente. Pero siempre, absolutamente siempre hay negras intenciones, ¿no? Cuando hay algo por ahí que escondemos. ¿Por qué la gente no le respondió nada, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué se imagina? Que la gente se quedó en total silencio cuando les dijo: ¿es lícito sanar a este hombre? Hoy es un día de reposo. Hoy es un día donde se supone que no se debe hacer, no debe de haber otro enfoque más que venir a escuchar la ley, ¿no? ¿Qué creen ustedes, fariseos? ¿Qué dicen? Bueno, no era la primera ocasión que él hacía esa pregunta. Ya había otras previas ocasiones, hermanos. De hecho, ahí, ¿verdad?, en San Lucas 6, él también les preguntaba: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hace 8 días compartíamos ahí en San Lucas 13 el milagro a la mujer encorvada. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? No era la primera vez, ¿no? Él había enfrentado situaciones muy similares, pero lastimosamente con respuestas bastante desagradables, hermanos. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan, verdad que sí? Pero con el silencio que ellos declararon. Miren, Cristo Jesús mostró que la evidencia del poder de la verdad se impone como la máxima autoridad, hermanos. A Cristo Jesús le podemos contradecir, pero con nuestra terquedad. Pero hubo un silencio total. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ante la autoridad de Cristo Jesús, miren, nadie se impone. La verdad de Jesús tiene una fuerza imponente, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La enseñanza de Jesús y sus hechos estaba muy por encima de cualquier doctrina, de cualquier tradición, de cualquier mandato de hombre, hermanos. Muy, pero muy por encima, ¿verdad? Y esas cosas, hermanos, entendamos de una buena vez, no son medicina espiritual para el cuerpo, ¿eh? Todo lo que el ser humano cree, piensa y lo pone muy por encima de la palabra del Señor, en sí va a ser un veneno, hermanos. Va a ser un veneno, ¿ok? Y acuérdense bien que el veneno no solamente intoxica. El veneno, ¿qué sucede, hermanos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos fueron ganaderos en su rancho? Bueno, si no fue ganadero, yo fui campesino, ¿no? Miren, cuando una vaca, vamos a hablar de una vaca, ¿no?, o incluso un perrito, cuando una vaca era envenenada, se metía a la parcela de X persona, ¿no? Esa persona, bueno, ya le había echado veneno, ¿no? Fumigaban por ahí fertilizantes. ¿Qué sucedía cuando una vaca moría envenenada, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan? Miren, si la vaca, acuérdense bien que las panzas de la vaca están bien voluminosas, ¿verdad que sí? Bueno, la vaca terminaba con un doble, hermanos, inflamada. ¿Cuántos miraron a un perrito envenenado, hermanos? Los perritos también terminaban, llegaban al grado que si no los quitaban de ahí, ya sabían el olor. Pero, hermanos, explotaban, hermanos. Explotaba el cuerpo, imagínense. Escuchen bien lo que les está enseñando el Señor, ¿eh? Escuchen muy bien, no vayan a pensar que aquí me estoy saliendo del tema. Sabía que esa condición es imposible esconderla. Jesús la notó, él llegó, él se sentó y miró a este pobre hombre. Es imposible que usted y yo escondamos algo que traemos inflamado, hermanos. ¿A cuántos les ha inflamado una muela? ¿Cuántos lo esconden? Al menos que te pongas algo ahí, ¿no? Miren, cuando se inflama una muela, trae un bolón por aquí, miren.
¿sí o no? Que ni puedes hablar, ¿verdad que no? Es imposible que escondamos la inflamación, hermanos, ¿verdad que no? Bueno, este hombre hidrópico, ¿verdad? Estaba delante del maestro, el maestro distinguió su problema, y Cristo Jesús, a Cristo Jesús le dio tristeza, ¿no? Porque acuérdense bien, él sabía todo. Ahí les voy, fariseos, ahí les voy, escribas. Voy a agarrar a esta persona para darles una cátedra de enseñanza, ¿no? Escuchen bien lo que dice la Biblia en el versículo 7 para que vayamos enhebrando la enseñanza. En el versículo 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, Cristo Jesús comienza y dice, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes, y voy a hacer un énfasis ahí, mis amados, no te sientes en el primer lugar. Miren, mis amados, el primer síntoma de que una persona se está hinchando, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es, hermanos? En todo busca el primer lugar, en todo. Ese es el primer síntoma de la hidropesia espiritual, inconfundible, hermanos, ¿ok? Si hubo algo que Cristo Jesús reprochaba, era gente que se quería inflar. Ahí en San Mateo 20:21, si se acuerdan, la esposa de Zebedeo, no nombra el nombre de la mujer, ¿no? Pero dice la Biblia que entonces se le acercó su madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante el Señor, y ¿saben lo que le dijo? Ordena que en tu reino, mis dos hijitos, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Mira, mujer, no los infles, no los hinches, por favor. Yo no vine a que la gente se infle, yo vine a sanar. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el primer síntoma de la hidropesia espiritual, hermanos. Qué lastimoso y triste es ver gente así en el ministerio, ¿verdad que sí? Y aunque no sea en el ministerio, ¿no? En las casas de cristianos, hermanos. Cristo Jesús le dijo: mira, mujer, no los hinches, le está haciendo un daño, no los enfermes de hidropesia, yo vine a sanar. Pero se nos da, ¿verdad que sí, hermanos? Cristo Jesús constantemente reprochaba esa condición. Esa condición es peligrosa, hermanos. No busques el primer lugar, no, al menos que pues vaya a ser una carrera de 100 metros, ¿no? Si es una carrera de 100 metros, pues gánales, no te preocupes, ¿no? Si es el primer lugar, bueno, pues hay que traerse el primer lugar del mundial, ¿no? Aunque eso pasará como por el 3050, ¿no? Bueno, Cristo Jesús constantemente reprocha esa condición. Esa condición es la que tenían todos los que estaban en ese banquete, ¿no? No se me distraigan, por favor, mis amados, ¿ok? Estamos predicando la palabra. Todos los que buscan eso, todos absolutamente los que buscan eso, bueno, Cristo Jesús les mandó un escrito, no miren, hasta me equivocan, hermanos, hasta me sacan de la enseñanza. Compórtense, por favor, mis amados, estamos predicando la palabra de Dios. El Señor le dijo algo, San Pablo le dijo algo a un hombre llamado Diófretes, ahí en 3 de Juan 9 le dijo: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Miren qué terrible condición es, hermano, buscar el primer lugar siempre, ¿no? Y si saben que la iglesia está plagada de este tipo de personas. Muchas veces los hogares, hermanos. La mujer quiere tener el primer lugar en todo. La mujer siempre quiere tener la razón en todo. No se diga de nosotros los hombres, hermanos. No se diga de nosotros los hombres. Lo que yo digo es absoluto. Lo que yo digo es mejor. Lo que yo aconsejo, lo que yo elijo. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Podemos estar hinchados. Puede ser un síntoma de la hidropesia. ¿Cuántos conocen de esos? Yo no me congrego el domingo y sacas tus argumentos. Tengamos cuidado, hermanos. Yo ya no hago esto, yo no traigo una ofrenda porque bla, bla, y sacas tus argumentos, ¿no? Yo ya no le hago caso al Señor porque Él me llamó y bla, bla, y empiezas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. No sea que nos estemos por ahí hinchando. Yo no sé, ¿verdad? Dios está presente y nos está hablando, ¿no? Este hombre llamado Diófretes, hermanos, cuando se empezó a inflar, ¿no?, rehusaba recibir hermanos en la fe y a otros expulsaba sin razón alguna, ¿no?
Estaba súper inflado, definitivamente, este hombre, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchísimas veces que Dios nos utiliza para traer la palabra del Señor. Y nomás de buenas a primeras, nadie tiene la revelación más que tú. Ese es un peligro, mis amados. Tengamos muchísimo cuidado. Miren, son 5 ministerios que Dios estableció, ¿no? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Todos, absolutamente todos, tienen la revelación de Dios, hermanos. Todos edifican. Todos hablan la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero muchísimas veces llega ese egocentrismo, no, aquí nomás yo. Si yo no me paro en el púlpito, nadie es edificado. Si no hablo yo, nadie. Oye, no, hermanos, ese es un peligro, ¿no? Tengamos muchísimo cuidado. Cristo Jesús precisamente por eso sanó a este hombre, hermanos. Yo les digo al principio, él no los miraba con ojos, ¿verdad? Como quien dice, de enemistad. Él se dolía por la condición que estaban estos hombres religiosos, ¿no? Imagínense, según ellos ministran a Dios y se sientan bien a gustos. Ahora vamos a convivir como iglesia. Pero Cristo Jesús no le engañamos, ¿no? La Biblia dice que con sus ojos refulgentes, él puede mirar la condición y miró. Y dijo Cristo Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Qué terrible condición del pueblo de Israel. Mira nomás, puro inflamado, puro hinchado aquí. Qué terrible, ¿verdad que sí? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo sé que a veces usted elige bien, pero no se vaya a sentir absoluto porque usted sabe elegir, ¿eh? Dele gracias al Señor. Yo sé que a veces usted opina muy bien, qué bueno, pero no se sienta absoluto, hermanos. No se me vaya a hinchar por ahí también, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Cristo Jesús miró a estas personas y le dijo, qué terrible condición, ¿no? ¿Saben por qué les digo eso, hermanos? Miren, muchísimas veces, ¿verdad? El Señor nos empieza a utilizar de una manera sobrenatural, ¿no? ¿No estamos de acuerdo en eso, hermanos? Porque, hermanos, predicar la palabra del Señor es sobrenatural, ¿no? Ser el templo del Espíritu es sobrenatural, hermanos. Cuando usted y yo entregamos el consejo de Dios, es sobrenatural, ¿sí o no? Bueno, el Señor nos empieza a utilizar de manera sobrenatural, ok. Pero, hermanos, de repente, miren, nos miramos así, miren, como que miro mi brazo, ¿no? Wow, ni Conan el bárbaro me llega, ¿no? Nos empezamos y nos miramos las piernas así bien, como que de repente nos sentimos así bien fisicoculturistas, ¿no? Hermanos, miren, una persona que está hinchada, hagan de cuenta, ¿no? Yo tengo mis bracitos ahí ni el músculo se ve, ¿no? Hermanos, me pican 2 o 3 avispas, miren, yo les aseguro que este saco no me lo pongo, no me va a venir, hermanos. ¿Sí o no? ¿Saben de lo que les hablo? ¿A que sí? No me va a venir, ¿no? Entonces me traigo mi camisita ahí, ombliguera, ¿no? Para que me miren, nomás para que vean que mi Conan el bárbaro se mire conmigo, ¿no? ¿Sí saben de lo que les hablo, no? Hermanos, muchísimas veces el orgullo nos engaña, ¿eh? Y nos sentimos bien musculosos, creemos que estamos llenos de las verdades de Dios, y la verdad es, hermano, que te echaron aire por ahí. Sí, pasaste a la gasolinería por ahí, donde dice free air, y ahí te inflaste. Es puro egocentrismo, hermanos. Te echaron gas allá en el Dollar Tree como un lobo, hermanos. No estamos llenos de las verdades de Dios. Pero, sin embargo, el hombre, pues, como predica y enseña, ¿no? Y se pone corbata y, pues, ahí la llevo, ahí voy, ¿no? Pero la verdad es que este hombre, hermanos, está en un peligro terrible, como muchos, ¿no? Como la iglesia hoy día, ¿no? Entonces, tengamos entendido muy bien, hermanos, que Sansón, yo no sé cuántos han mirado la película de Sansón, ¿no? Ponen a un hombre bien corpulento, ¿no? Bueno, Sansón, mis amados, su fuerza de Sansón no dependía de su físico tremendo, ¿eh? ¿Sí sabían que la fuerza de Sansón tampoco dependía de su cabellera? No, mis amados. La fuerza de Sansón no dependía ni de su físico ni de la cabellera. Él dependía del Espíritu de Dios en base a su obediencia, mis amados. En base a su obediencia. Acuérdense muy bien que cuando él pecó, dice la Biblia, usted lee detalladamente el libro de los Jueces, dice que le empezó a crecer. Y acuérdense bien que empezar a dejarse crecer el cabello era un simbolismo de un voto, hermanos, era un compromiso con Dios. Él era consagrado, de hecho, desde el vientre de la madre, ¿no? Y Señor, acuérdense bien, porque si hubiera sido por su físico, pues él no tenía ojos, ¿no? Pero el físico ahí lo tenía. ¿Por qué no empujó los pilares, hermanos?
¿Por qué? ¿Por qué invocó a Dios? La fuerza de usted, mi amado, la fuerza de la iglesia no depende de lo que yo sé, de lo que yo enseño, no depende de lo que yo acumulo, hermanos. Depende del Espíritu de Dios y mi obediencia hacia Él. Ahí es donde yo puedo sentir esa, vamos a decir, esa fortaleza, hermanos. Porque miren, yo puedo pesar 50 libras, por así decirlo. Pero si estoy fortalecido en el Señor, mis amados, pues, un aire me puede llevar físicamente hablando. Pero el mundo no me va a arrastrar. Porque estoy lleno, estoy fortalecido de todas las verdades bíblicas, mis amados. No estoy simplemente inflado, ¿no? Así como que se me hubiera picado una víbora o unas avispas, ¿no? ¿Por qué Cristo Jesús les comenzó a hablar de las bodas, mis hermanos? ¿Cuántos han asistido a una boda? Invítenme, por cierto, ¿no? Son bonitas las bodas. ¿Cuántos han ido a una boda, miren, hermanos? Cristo Jesús comenzó diciendo: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, miren, yo estoy de acuerdo con los entendidos, ¿no? La gente estudiosa de la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que esta alusión a la boda es una alusión a la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo que la Biblia habla de las bodas del Cordero? ¿Verdad que sí? Bueno, las bodas son eventos bien especiales, bastantito especiales, ¿no? Y es tan especial al grado que todos, absolutamente todos, van lo mejor cambiados, ¿sí o no? Hasta que el que siempre miras con short, lo miras con corbata en una boda, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, tú buscas la manera de ir bien vestidito, ¿no? Entonces, hay gente incluso, ¿verdad?, que invierte días, hermano, para buscarse una ropa, ¿sí o no? No se diga por ahí de nuestras hermanitas, va mediodía, un día completo en el salón de belleza, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque una boda, bueno, usted quiere ir a todo lo que da, ¿no? Yo digo, bromeo mucho, ¿no?, con mi tía Rosy. Ya se echaron el ropero encima, unos, bromeo mucho, ¿no? Porque, bueno, te echas esto y te echas aquello y no acabas, ¿no? Entonces, a una boda hay que ir bien preparadito, hermanos, ¿no? Porque se entiende, ¿no?, que es un evento especial, ¿no? Si no tenemos ropa, pues no tenemos ropa, hermanos, ¿no? No le hace, ¿no? Bien bañaditos nomás. Pero, hermanos, a lo que yo voy es que como ese evento va a ser bien especial, hay que ir bien vestidito, hermanos. ¿Cuántos van a ir a las bodas Cordero, por cierto? ¿Cuántos se consideran que están invitados? Que tenemos un boleto por la gracia de Dios, hermanos. ¿Cómo debo de ir, Marco? ¿Cómo debo de ir? Bueno, te lo voy a poner bíblicamente. No vayas inflado, no vayas inflamado, por favor. Romanos 13, versículo 12, dice la Biblia que nos vistamos de las armas de luz. Romanos 13, versículo 14 dice que sino vestidos del Señor Jesucristo, todas sus verdades latentes en mi corazón. En Efesios 4, 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. En Colosenses 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Escogidos de Dios, hermanos. Tenemos una vestidura. En Apocalipsis 3, versículo 5, Cristo Jesús dijo que al que venciere será vestido de vestiduras blancas, hermanos. Y si usted y yo nos consideramos que estamos invitados a ese privilegiado y llamado bodas del Cordero, hermanos, ¿cómo nos tenemos que vestir? Como hijos de Dios. Tenemos que andar en luz, tenemos que andar llenos de las verdades, mis amados, ¿no? Esas vestiduras nos hablan pues de una condición santa y humilde. Porque estos hombres comenzaron, lo primero que hicieron estos hombres fue, a ver, déjame ver, ¿cuál será el lugar más vistoso? Buscaban aquí una silla muy adelante, ¿no? Miren, le doy gracias a Dios porque aquí nadie busca el primer lugar, están vacías las sillas adelante. O sea que la doctrina está haciendo remo en el corazón, ¿verdad que sí? Bueno, quisiéramos mirar las llenas, ¿no? Pero bueno, se fueron a comer una sandía al parque los hermanos. Mi amado, la condición del hombre espiritual debe ser siempre, Señor, muchísimas gracias. Tú me perdonaste, me has dado una nueva identidad. Sí, mi lugar es ir allá atrás. A mí no me interesan los primeros lugares, pero estos hombres, ¿verdad?, llenos, inflamados y enfermos, siempre buscaban ser aplaudidos, ¿no? Dice ahí la palabra del Señor, cuando fueres convidado por alguno a las bodas, yo sé que Cristo Jesús ya me invitó, ya me convidó y ya fue a prepararme moradas, en las moradas eternas un lugar, yo lo entiendo. Entonces dice,
dice, cuando seas invitado, no te sientes en el primer lugar. Entonces, ¿quién se va a sentar en el primer lugar? Cristo Jesús, mis amados. Cristo Jesús dice, yo soy el primero, ¿y quién más? Y el último, hermanos. Cristo Jesús está aquí y está allá. Pero muchas veces usted y yo agarramos siempre el primer lugar es para mí, como Diófretes, ¿no? No, mis amados. Ahí en Isaías 44, versículo 6, dice la Biblia, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, hermanos. El primer lugar siempre es para Dios, hermanos. Qué bueno que Cristo Jesús, ¿verdad? Perdón, nos utiliza como esos instrumentos, ¿verdad? En sus manos, y usted y yo predicamos las verdades de una manera elocuente, de una manera abierta, de una manera, ¿qué puedo decir? Clara, y que bendice. Qué bueno, hermanos. Pero el primer lugar se lo lleva mi Cristo, mis hermanos. Dios siempre va a tener el primero. Y no solamente de labios, ¿no? Se tiene que ver. Ahí en Lucas 14, versículo de 9 al 11, dice la palabra del Señor, si está usted conmigo. ¿Vamos ahí? Y viniendo, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences. ¿Cómo iba a comenzar? ¿Cómo iba a comenzar una persona que iba toda inflada, hermanos, por egocéntrico? Entonces dice, comiences con vergüenza a ocupar, ¿cuál lugar, hermanos? El último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Miren, hermanos, las falsas doctrinas de los religiosos, ¿ok? La mala interpretación de la palabra, incluso doctrinas de hombres. No solamente eso, mi terquedad como ser humano, ¿verdad? Eso nos puede producir una enfermedad hidrópica también, hermanos, ¿ok? Sí, así fue como se infló el diablo, hermanos. ¿Cuántos no hemos leído Ezequiel 27, hermanos? ¿Verdad que sí? Él quiso ser como Dios. Y dice la palabra del Señor, pues así como te inflaste y te elevaste, dice, vas a ser derribado hasta el suelo. Y los que te miren ahí se van a espantar. Este es el que asustaba a las naciones. Miren nomás donde está por terco. Hasta lo más bajo, hermanos. Por eso usted y yo, así como este hombre, debemos permitir ser sanados, hermanos. Yo no sé cuál área está inflamada, ¿no? Porque hay muchísimas áreas. Miren, así como el cuerpo, ¿verdad? Tiene muchísimas áreas, ¿verdad? Y puede estar inflamado el pómulo de mi ojo, puede estar inflamado una muela, puede estar inflamado una rodilla, yo no sé. Espiritualmente hablando, podemos tener a lo mejor algo inflamado. Yo no sé, hermanos. Yo no sé. ¿Verdad? En una iglesia pues la conformamos todos. A lo mejor el grupo de alabanza está inflamado, el panderismo está inflamado, que ojalá usted se pare, ya sea panderista y toque un instrumento, por favor, ya deje la sillita. ¿Ah? Yo no sé qué haya, ¿no? Pero hermanos, la iglesia está en peligro. Cristo Jesús enseñó, ha enseñado y seguirá enseñando, porque esto, hermanos, a todos, absolutamente a todos, nos puede pasar. A todos, no hay excepción, hermanos. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Verdad que sí? Miren, ahí en Apocalipsis 19, versículo 7, vaya bien rápido conmigo, sin perder la porción que estamos predicando. Ahí en Apocalipsis 19, 7. Fíjense nomás la condición de la verdadera iglesia, esa condición en la cual usted y yo debemos permanecer para entrar por esa puerta, ¿no? Esa puerta que Cristo Jesús nos abrió, ¿verdad? Por su gracia. Apocalipsis 19, versículo 7. Fíjense bien, usted y yo creemos que vamos directamente al cielo y vamos a entrar a ese privilegiado banquete, ¿no? Las bodas del Señor. Dice, gocémonos y alegrémonos. ¿Estamos ahí? Gocémonos y alegrémonos,
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué hace su esposa, hermanos? No me vaya a decir que usted se va a preparar hasta que el Señor venga, Porque hay personas que les dicen, oye, mira, ¿quieres aprender más? ¿Quieres ser adoctrinado? ¿Quieres ser preparado? ¿Quieres ser amueblado? ¿Quieres empezar a caminar como Dios quiere? No, pues no tengo tiempo. A ver si mañana me habla el Señor. No, pues hoy no, mañana pues, no sé, ¿verdad? Hermanos, la iglesia tiene que ser previamente preparada, hermanos. Para que usted y yo demos en este caso, ¿verdad? Esa manifestación de que verdaderamente decidimos hacerlo, se tiene que notar, hermanos, ¿no? Ayer miramos a México, ¿no? Yo no sé cuántos están decepcionados. Yo soy mexicano y si pierdo o gano, yo soy mexicano, hermanos. ¿Sí o no? No le hacen que le metan 20 a 0, yo sigo siendo mexicano, yo lo apoyo, hermanos. Porque si lo van a apoyar cuando pierde, no tiene caso, hermanos. Así es en el cristianismo. Si alguien está inflamado, si alguien está hinchado, no lo vaya a pisotear, hermano. Ayúdele, apóyele. Porque si le vas a aplaudir y lo vas a halagar nomás cuando todo esté bien, ¿qué de maravilloso haces? ¿Qué de maravilloso haces? Nomás cuando gana, cuando todo sale bien, así como no. Muchos matrimonios, todo está muy bien cuando las finanzas están bien, cuando la mujer tiene para las vacaciones, cuando el esposo tiene ahí para el carro, yo no sé, todo está muy bien. Pero ¿qué pasa en la adversidad? No, divorcio. O sea que se trata de estar más arriba. Ese no es el cristianismo, hermanos. Eso no es el cristianismo. Tenemos que ayudar a la gente que se inflamó, ¿no? Tenemos que mostrarle. La iglesia dice la Biblia que se va a mostrar con gozo y con alegría. No dice que con hinchazón terrible, ¿no? Gocémonos y alegremos, démosle gracias, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de... ¿Cómo se va a vestir, hermanos? De lino fino. Cristo Jesús decía, cuando te inviten a la boda, no busques el primer lugar. Yo lo único que quiero es un lugar en las moradas eternas, en tu gloria, mi Señor. Es todo. Yo no busco aplausos, yo no busco ser el mejor predicador. No le hace que mis predicaciones no las escuchen aquí, no le hace. Si esa es tu voluntad, mi Dios. Yo prefiero el último lugar, para que cuando llegue yo a tu presencia, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poquitito, no te aplaudieron, ¿verdad? No hubo fanfarrias, Marco, pero yo te miré la fidelidad. Venga para acá, mi hijo. ¿Sí o no, mis amados? No tiene caso, hermanos, ¿verdad? Que entremos inflados, porque para empezar inflados no entran. Así de sencillo, ¿no? Y ella dice, y a ella se le ha concedido, a usted y a mí, ¿verdad? Esposa espiritual, novia espiritual, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué son, mis amados? Acciones justas. ¿De quién? De su iglesia, hermanos. Actos, hechos. A esa iglesia. A Cristo Jesús le dio tristeza. Vamos a regresar ahí para terminar y póngase de pie, por favor. A Cristo Jesús le dio tristeza la terrible enfermedad hidrópica, que el pueblo llamado a santidad, un pueblo llamado a ser diferente como Israel, mostró, mis amados. Él estaba triste, y sin duda Cristo Jesús está triste. Si tu condición es esa, yo no sé, Él está triste, hermanos, y Él te hizo una invitación a venir a escuchar palabra de Dios. Él te invitó al banquete. ¿Saben para qué? Para desinflarnos, hermanos, para desinflarnos. Tanto egocentrismo, ¿no? Tanto orgullo que hay en muchos corazones, yo no sé. Pero voy a darle lectura ahí a la parábola para terminar. Si pueden poner por ahí música de fondo, por favor. Regresen conmigo a San Lucas 14. Vamos ahí, ¿verdad? San Lucas 14. Yo voy a leerle la parábola para que le entienda mejor, ¿ok? Toda la parábola, dice en el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por el que te invitó, ¿no? Y viniendo el que te convidó a ti y a él, a usted y a mí, pues Cristo Jesús ya nos hizo una invitación, te diga, da lugar a este,
y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Acuérdense bien que el pecado es lo único que nos avergüenza, y nos escondemos de Dios. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, ¿cuántos esperan a Cristo, hermanos?, te diga: amigo. Acuérdense bien que Cristo Jesús dijo: ya no los voy a llamar discípulos, sino amigos, dice. Porque el amigo sabe lo que su otro amigo íntimo conoce, ¿no? ¿Sí o no? El siervo no sabe nada, dice, pero los amigos sí saben. Amigo, sube más arriba, símbolo de honra, hermanos. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. ¿Por qué, Marco? Bueno, ahí está la respuesta. Porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, hermanos, pongamos mucha atención, ¿no? Miren, a veces la esposa nos habla, ¿no? A veces la esposa nos habla de una manera bien sabia. Mira, esposo, esto no es correcto, esto no va bien, escucha esto, mira, la Biblia dice esto, aquello, o viceversa. A veces el esposo, ¿verdad?, de una manera sabia y culta: mira, esposa, esto no es así, esto nos está inflamando, esto nos está haciendo daño, esto no es correcto, no le agrada a Dios. Yo no sé qué área, hermano, solamente usted y Dios la sabe, ¿no? Pero tenemos que humillarnos, hermanos, porque esa es la actitud de una iglesia verdadera, hermanos. Por esa iglesia viene el Señor. ¿Cuántos están enfermos? Yo quiero hablar con usted. ¿Cuántos están enfermos, hermanos? Cierren sus ojitos, todos, absolutamente todos, por favor, cerrando sus ojitos, nadie mirando para ningún lado, por favor, sea reverente. Si usted no quiere cerrar sus ojitos, por lo menos agáchese, por favor. Yo no quiero que nadie vea por ningún lado, por favor. Y yo voy a hacer una vez más ese llamado. ¿Cuántos están enfermos, hermanos? Levanten sus manitas, por favor. Si alguien dice: yo estoy enfermo, Marco, yo estoy enfermo, gracias, ¿verdad? Nadie mirando para ningún lado, todos, por favor. Ana Francisca, le voy a pedir su ayuda, por favor. Nadie mirando para ningún lado. Pongan sus manitas, por favor. Una persona que tiene su manita levantada, por favor. Nadie mirando para ningún lado, por favor. Ana Itzel, por favor, le pido un favorcito. Ponga manos sobre la persona que tiene enfrente, por favor. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? Vamos a orar. Yo sé que el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, y física y espiritualmente podemos tener algún daño. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor. Señor, tú has mirado la condición tanto espiritual como física de tu iglesia, y así como tú nos has hablado, mi Dios, tú quieres sanarnos, mi Dios. Ese enaltecimiento que muchas veces nos inflama, mi Dios, como este pobre hombre hidrópico que físicamente sufría algo, mi Dios, y tú lo utilizaste para darnos una enseñanza. Señor, hoy tu iglesia se humilla, Padre, y hay personas que tienen enfermedades de hidropesia, Señor, espiritualmente hablando, pero también hay enfermedad física, mi Dios. Padre, sana, mi Dios, sana ambas áreas, mi Dios, tanto la espiritual como la física, mi Dios. Manifiéstate, mi Dios, manifiéstate en medio de tu pueblo, Señor. Haz maravillas, prodigios y señales en medio de tu congregación, mi Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias por ser Dios, gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti el poder, y a ti también una ofrenda, una grande ofrenda de aplausos. Apláudele bien fuerte al que vive de Dios. Gracias por tu palabra, gracias, Señor. Gracias por las sanidades que tú provees en medio de tu pueblo. En el precioso santo nombre de Cristo Jesús. Den un abrazo, den un saludo al que tiene ahí, dígale: Dios te bendiga. Gracias, mis amados.